En este video vamos a continuar con la segunda parte de el manejo de la patología genitourinaria y vamos a continuar con lo que es la patología prostática no quirúrgica, o sea, con el manejo de patología prostática de médico que no tiene que ver con el manejo quirúrgico. La primera patología que vamos a ver es la hiperplasia prostática benigna. Aquí podemos ver una imagen que es una próstata. ¿Y a qué se refiere esto de la hiperplasia prostática benigna? Es un trastorno que suele producir síntomas de la vía urinaria con impacto negativo sobre la calidad de vida. Entonces, esto de la calidad de vida es muy evaluado en los criterios de diagnóstico y va a tener mucha relación entre cuándo intervenir y cuándo no. Porque si estos síntomas realmente hacen un impacto muy negativo en la calidad de vida del paciente, y el paciente es un paciente relativamente joven, es que se va a tener que actuar farmacológicamente en ese momento, ¿no? Pero si en realidad no hay alteración de la calidad de vida por estos síntomas, entonces se maneja como algo expectante, ¿no? Tiene que haber un seguimiento, pero ya no se vería de forma farmacológica. Ahora, los trastornos que están relacionados a esta hiperplasia pueden deberse a dificultades del vaciado, ¿no? Al vacío urinario o a dificultad para controlar el almacenamiento. En el caso de la dificultad de vaciado es que hay micción prolongada, hay algún tipo de obstrucción, eh, hay lo que también puede haber signos uretrales de inflamación como tenesmo o disuria. Y en el caso de dificultad para controlar el almacenamiento, lo que más se ha visto es que haya urgencia miccional y nicturia. Si ustedes recuerdan la definición de nicturia, que es normalmente nosotros no debemos levantarnos, o sea, acostarnos y no levantarnos a orinar hasta el día siguiente que nos despertamos, ¿no? Pero en este caso la nicturia es el proceso en el cual uno está durmiendo y se despierta porque tiene necesidad de miccionar. Entonces, si esta nicturia es frecuente y se da en más de un episodio por una noche, ya son síntomas que van guiando en pro a la hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática como tal está definida como la proliferación del músculo liso y de las células epiteliales de la zona transicional de la próstata. Esta es la zona transicional, entonces esa es la zona en la que se va a ir en un crecimiento de estas células, una proliferación celular, y es lo que en otras palabras se traduce como un aumento del volumen de la próstata. Y es otro de los criterios para poder decidir dar terapia o no. Cuando la próstata ha aumentado mucho su volumen, sí se necesita comenzar a dar un tratamiento farmacológico. La edad suele ser el principal factor de riesgo. Se dice que a partir de los 40 años, la mitad de los hombres ya tendrían algún síntoma de hiperplasia prostática eh, o, o, ya tendrían algún crecimiento prostático o algún hallazgo a nivel histológico. Sin embargo, como estos no suelen dar síntomas en ese momento, es que no pasa desapercibido y es por eso que también al varón a partir de los 40 años es que se le indica que ya debe hacer controles frecuentes con el urólogo de la próstata. No es porque se les haya ocurrido, sino porque justamente con la evidencia es que ya se sabe que a partir de los 40 ya la mitad tienen por lo menos alguna alteración del tamaño de la glándula no perceptible, no sintomática, pero sí en hallazgos histológicos. Más o menos la mitad de estos que ya tengan síntomas, datos histológicos, podrían presentar ciertos síntomas, pero que al no ser tan visibles, o sea, no ser tan marcados, es que pueden pasar desapercibidos también para el paciente. A partir de estos 40 años, cuanto más edad tenga, la probabilidad de sufrir hiperplasia prostática también va a aumentar, siendo que ya en pacientes a 70 años la gran mayoría sufre algún grado de hiperplasia prostática benigna. Y hacia los 80 muchísimo más. Generalmente en estas hiperplasias prostáticas, la próstata
medir aproximadamente 20 milímetros, va a pasar hasta llegar a más de 30 milímetros. Es lo que suele haber. Ahora, en el diagnóstico, antes de entrar específicamente al diagnóstico, quiero que evaluemos este score, que es el International Prostate Symptom Score, el IPSS, que lo que hace es evaluar a cada uno de estos síntomas prostáticos y preguntarle la frecuencia de la aparición de estos síntomas durante el último mes, o sea, durante los últimos 30 días. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta es, durante los últimos 30 días, ¿usted cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de orinar? Ninguna, menos de una vez cada 5 días, menos de la mitad de veces, aproximadamente la mitad de veces, más de la mitad de veces, casi siempre. Entonces, esto conforme aumenta el puntaje, aumenta la intensidad de la frecuencia de los síntomas. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta va hacia el vaciamiento completo de la vejiga. La segunda pregunta es ¿cuántas veces ha tenido que volver a orinar en las 2 horas siguientes después de haber orinado? ¿Cuántas veces ha notado que al orinar paraba y comenzaba de nuevo varias veces? ¿No? Ese del chorro intermitente. ¿Ya? ¿Cuántas veces ha tenido dificultad para aguantarse las ganas de orinar? Esta es la incontinencia urinaria, que también es parte de otros síntomas también. ¿Cuántas veces ha observado que el chorro de orina es poco fuerte? ¿No? O sea, es chorro que primero sí apunta y de repente después ya no ha apuntado porque el chorro tiene menos potencia. ¿Y cuántas veces ha tenido que apretar o hacer fuerza para comenzar a orinar? O sea, el inicio de la micción está detenido porque el músculo está hiperactivo, ¿no? Entonces, a partir de esto, va a ir evaluando. Aquí se puede ver que el cuestionario sigue. Vamos a ver que también les pregunta durante más o menos los últimos 30 días cuántas veces ha tenido que levantarse para orinar. Aquí ya le habla específicamente de la nicturia. Y después de esto, hace un puntaje donde va a sumar toda la calificación que tuvo en cada uno de los rubros, del 1 al 7. Y una última pregunta adicional es acerca de la calidad de vida. Si estos síntomas realmente afectan su calidad de vida. Entonces ya con esta valoración, más el examen físico y algunos exámenes complementarios que se le puede hacer al paciente, es que se va a decidir qué tipo de manejos va a haber en la hiperplasia prostática benigna. Entonces, para comenzar, lo que tenemos aquí es que la evaluación inicial tiene que ser la anamnesis, preguntando sobre la frecuencia de estos síntomas, el tiempo de aparición, descartando también otras probabilidades de patologías. Hay que hacer una buena historia porque hay diagnósticos diferenciales de estos síntomas uretrales bajos, que puede ser con Parkinson y esclerosis múltiple, también puede ser prostatitis, entonces hay que hacer una buena diferenciación. Por eso la anamnesis y el examen clínico es muy importante. El tacto rectal no puede ser diferido, tiene que realizarse el tacto rectal y una exploración física dirigida a examinar el abdomen, a ver la parte neurológica para poder descartar las otras patologías de la diagnóstico diferencial y también el conteo de la PSA, del antígeno prostático específico, ya el PSA. Se ha visto en guías que primero la PSA no se seguía porque estaba más relacionado con el cáncer de próstata. Pero ahora lo que se ha visto es que la PSA está relacionada con el volumen de la próstata. Entonces, más que ver cuánto tiene en este momento, es cuánto ha variado desde el último registro que se hizo hace un año o hace 2 años, ¿no? Entonces se ha visto que cuando hay una gran variación de la PSA, está relacionado con un aumento brusco de la próstata. O sea, y esto relacionado con la hiperplasia prostática benigna. Ahora, se realiza, junto con todo esto, el índice del IPSS que acabamos de evaluar. Y dependiendo de esto, de cuánto puntaje tenga, es que se va a seguir cierta conducta. Si el paciente tiene 7 o menos, ¿ya? Y los síntomas no deterioran su calidad de vida, se hace una vigilancia activa y simplemente se le dice, señor, dese aquí 1 año, 2 años, dependiendo ya del criterio del médico, y
se le dice que hay que seguir en observación. Pero si tuviera síntomas, ¿ya? O tuviera una escala a partir de 8, ya hay que ir valorando otros aspectos. Se puede hacer también una flujometría y una medida de el volumen residual postmiccional, ¿ya? Y a partir de esto ver qué tanta obstrucción o qué tanta retención urinaria podría haber. Y aquí ya se pueden plantear tanto tratamientos médicos como tratamientos quirúrgicos. Se prefiere iniciar con el tratamiento no invasivo, ¿no? Sobre todo si el tamaño prostático está más de 30, pero no ha llegado a un tamaño de donde hay una obstrucción o una hematuria profusa. Sin embargo, esto tiene que ser valorado en cada paciente individualmente, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la opción de un tratamiento no invasivo que puede seguir como vigilancia si es que estos síntomas no son molestos, no afectan su calidad de vida, o si afectan realmente su calidad de vida, irse a un tratamiento médico, con los fármacos que vamos a hablar en un ratito. Sin embargo, si ya el paciente eligió un tratamiento invasivo, ¿no? Hay que hacer otras pruebas diagnósticas con ecografía prostática, uretrocistoscopía y una medición mediante TAC de presión flujo. Y ahí lo que se puede ver es para valorar si necesita una cirugía urológica completa o si se puede hacer con tratamientos mínimamente invasivos, ¿no? Que ella pues, va hacia la parte quirúrgica. Sin embargo, hay algunos factores relacionados que pueden hacer que sí o sí sea necesaria la cirugía, como por ejemplo que hay una retracción refractaria al tratamiento médico o que haya una macrohematuria persistente, o sea, el paciente orina sangre muy frecuentemente, que esté asociada a cálculos, ¿no? Que pueden ser tanto vesicales como ureterales, y que esté asociada a hitos recurrentes. O sea, el paciente ya viene porque cada vez ha hecho hito y ven y en realidad el problema es la próstata. O que también esté asociada a insuficiencia renal. En estos casos, definitivamente la cirugía es la opción. Sin embargo, cuando estamos hablando de macrohematuria persistente, se podría tener como opción el uso de farmacológico, ¿no? El uso de alfa bloqueantes o inhibidores de 5 alfa rutas, ¿no? Vamos a ver que en este caso, ya centrándonos al tratamiento médico, las opciones de tratamiento que podemos tener. En el caso de la hiperplasia prostática benigna, a través de la historia se ha visto diferentes tratamientos. Los iniciales fueron los alfa bloqueadores, a los cuales se les fue asociando el uso de inhibidores de la 5-alfa reductasa e inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Y ya últimamente se ha visto que también los anticolinérgicos podían tener una opción, sobre todo si se habla de una vejiga hiperreactiva. Lo que se ha visto también es que se está optando por terapia combinada con los alfa bloqueadores, con los inhibidores de 5-alfa reductasa, y se está viendo que hay una disminución del volumen prostático significativo, por lo cual el iniciar con una terapia combinada con estos dos elementos podría ser la terapia de elección en algunos casos. Entonces, en el caso de los alfa bloqueantes, tenemos como opciones a la alfusocina, doxazocina, tansulosina, terazocina y silodocina. En presentaciones de estas dosificaciones, esa es la dosis diaria que se da una vez al día y se suele utilizar por regímenes de 6 semanas, 8 semanas, incluso por meses, dependiendo de cómo se van. El paciente tiene que estar en revoluciones constantes, no es que ya te doy tu medicación y te vas 3 meses y ya no te veo en 3 meses, no. El inicio del tratamiento tiene que ser seguido, sobre todo porque con los alfa bloqueantes el riesgo de efectos secundarios es alto, como la hipotensión ortostática, el mareo, cefalea, somnolencia y posiblemente con algunos, sobre todo con la silodocina, la eyaculación retrógrada. No, perdón, con la silodocina es con la que menos hay, la eyaculación retrógrada, que es que el paciente no eyacula, sino que el semen regresa hacia la vejiga. No va hacia la uretra, sino que sube hacia la vejiga y lo va a eliminar con la orina.
Entonces, ¿qué hacen estos alfa bloqueantes? Los alfa bloqueantes lo que van a hacer es relajar la musculatura lisa de los órganos urogenitales, del músculo liso uretral, del cuello uretral, del cuello vesical y de la próstata, misma. Son el tratamiento de primera línea. Cuando se quiere usar monoterapia, se usan alfa-bloqueantes. Y cuando se da una terapia combinada, alfa-bloqueantes es uno de los principales, es uno de los que sí o sí va como terapia combinada. Inicialmente se comenzó a tratar con prazosina, pero el problema de la prazosina es que es un inhibidor alfa-1 no selectivo. ¿A qué quiere decir? Porque el ya ser alfa-1, bloqueante alfa-1, ya es selectivo de alfa-1 y no de alfa-2. Pero sin embargo hay subtipos de receptores alfa-1. Hay alfa-1A, alfa-1B y alfa-1D. En el caso de la próstata, los que predomina es el receptor alfa-1A. Entonces, prazosina, al bloquear a todos, también bloqueaba el receptor alfa-1 de los vasos sanguíneos, haciendo que se produzca hipotensión. Y en potencias bien marcadas. Entonces, inicialmente cuando se utilizaba prazosina, el efecto adverso de la hipotensión era lo más frecuente con lo que venía el paciente y se trataba siempre con dosis mucho menores de las utilizadas como hipotensores, pero que a su vez no hacían que haya una reducción óptima una reducción óptima de la próstata y por ende no era como que la mejor terapia. Por eso se dejó de usar prazosina. Otros de segunda generación como doxazosina y terazosina también se han estado utilizando, pero también siguen siendo no selectivos. Entonces, si bien son menos intensos la hipotensión que se da con prazosina, sigue siendo una hipotensión, por lo cual tampoco han sido los de elección. Ahora, activamente, los de tercera generación ya se tiene bloqueadores selectivos del alfa-1A, que es el que nos interesa para el tratamiento de la hiperplasia prostática, y es la tansulosina, la alfucina y la silodosina, de los cuales, los que les había dicho, la última, silodosina, es la que con menos frecuencia produce la eyaculación retrógrada. Está indicado en próstatas que vayan entre 30 a 35 milímetros de volumen. Y está contraindicado el uso de todos estos alfa-bloqueantes en las cataratas. Entonces, si un paciente va a iniciar cirugía de catarata, se sugiere cortar el tratamiento, ¿no? Por lo menos unos 5 a una semana previa a la cirugía con estos fármacos, y posterior a la cirugía es que nuevamente lo va a iniciar, o no iniciar el tratamiento con estos alfa-bloqueantes hasta que el paciente no se haga la cirugía de cataratas. Estos alfa-bloqueantes pueden ser tan efectivos que van a reducir significativamente el tamaño prostático. El siguiente grupo que vamos a ver son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. ¿Qué es lo que hacen estos inhibidores? Lo que hacen es inhibir la conversión de testosterona en dihidrotestosterona. Por lo tanto, los receptores a nivel prostáticos androgénicos se van a ver, no va a haber un insumo para poder activarlos, y con lo tanto va a disminuir la proliferación celular a nivel de la próstata y disminuye significativamente el tamaño prostático. En 1990, en los 90, es que se descubre el primer inhibidor 5-alfa reductasa, o por lo menos que se ha aprobado para su uso, la finasterida. Y en el 2002 es que ya se aprueba la segunda, que es la dutasterida. Generalmente la combinación más utilizada entre el inhibidor 5-alfa reductasa y los bloqueantes alfa es la combinación de dutasterida más tansulosina, que ya hemos visto que ya son los específicos, y se ha logrado ver disminuciones entre a la mitad de la PSA, ¿no?, en el control a los 6 meses, y entre el 20 hasta el 40% del tamaño prostático. Sin embargo, si a pesar de los 6 meses de tratamiento se ve un aumento en la PSA o no hay una disminución adecuada del tamaño prostático, ahí debemos sospechar altamente de un riesgo de cáncer. Estos inhibidores de la 5-alfa reductasa también están indicados en el tratamiento de la hematuria recurrente,
cuando ya se descartaron otras causas y se ha visto que es por el excesivo tamaño prostático, es que el tratamiento con el 5-alfa reductasa es muy efectivo para disminuir esta hematuria. Y los efectos secundarios del uso de esto es que justamente al inhibir la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, lo que hace es inhibir la acción de las hormonas sexuales. Dentro de los efectos secundarios vamos a ver disfunción eréctil, disminución de la libido y reducción del volumen eyaculado. Es por eso que no se aconseja el uso de inhibidores de 5-alfa reductasa en pacientes jóvenes. O sea, estamos hablando de pacientes que comienzan como que a ver los síntomas a los 40 años. Entonces, paciente de 42, 43 años que presenta síntomas y que no está aconsejable que comience el tratamiento con estos 5-alfa reductasos, sobre todo si estás pensando en tener familia, ¿no? Por la reducción del volumen de eyaculación. En relación a los anticolinérgicos, son un grupo de fármacos que suelen utilizarse en el caso de vejigas hiperactivas, porque lo que van a hacer es relajar la hipertonía del detrusor, que es el músculo que hace propicio para que se contraiga para que nosotros tengamos micción. Entonces al relajarse hace que ya no tengamos esos síntomas como por ejemplo la nicturia de tener que orinar o de la frecuencia urinaria al tener que ir al baño tantas veces, ¿no? Entonces, estos anticolinérgicos son en realidad bloqueantes de receptores muscarínicos, que a nivel de la vejiga lo que predomina es el receptor M3. Entonces, estos antagonistas muscarínicos, la mayoría son no selectivos y solamente los que son selectivos para el M3 son fesoterodina, tolterodina y solifenacina, que son los más específicos para M3. Dentro de los efectos adversos en general son todos aquellos de la inhibición colinérgica, como la serostomía, la sequedad de boca, taquicardia y edemas. El tratamiento se da de 3 a 7 días para realmente ver efectivizado la disminución de estos síntomas de hiperactividad. Sin embargo, hay que tener cuidado con el uso de estos fármacos, dado que dado que en este caso estamos viendo que estamos bloqueando la actividad de un músculo que normalmente se tiene que contraer, nosotros lo estamos relajando. Ahora, como está hipertónico, lo que estamos haciendo es relajar esa hipertonicidad para que funcione adecuadamente. Pero ¿qué pasa? Si nosotros llegamos a exceder de la dosificación o realmente eso no es lo que necesita porque no es una verdadera vejiga hiperactiva, lo que vamos a hacer es mantener relajado el músculo detrusor y lo que vamos a hacer es una retención urinaria, lo que va a formar es un globo vesical y el paciente no va a poder miccionar. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se indiquen ese tipo de fármacos. Bueno, en este caso habíamos visto que se pueden dar en regímenes de 3 a 7 días. Generalmente cuando se usa fesoteradina son 3 días y con los demás 7 días para recién ver la micción de estos síntomas. Y el más selectivo de estos para M3 es solifenacina, es el más selectivo. En el caso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, aquí está en el grupo de los que más se conocen, que es el sildenafilo. Pero sin embargo, para los síntomas de hiperplasia prostática benigna, el tadalafilo es el más utilizado. Mejor dicho, el tadalafilo es el que ha sido autorizado para el tratamiento de hiperplasia prostática benigna. Sin embargo, en este grupo tenemos al sildenafilo y al vardenafilo. Estos inhibidores van a mejorar los síntomas iniciales inferiores y van a mejorar la puntuación que tenga el paciente en el score IPSS. Generalmente se usan como un seguimiento de síntomas, este score, pero no está comprobado que tenga mayor eficacia que los fármacos anteriormente mencionados, son los bloqueantes alfa y los bloqueantes 5-alfa reductasa. Por eso es que solamente el tadalafilo ha sido autorizado. Y además, siendo de que el sildenafilo tiene varias contraindicaciones, sobre todo en adultos mayores. Entonces, hay que tener en consideración que es un tratamiento posible
en este tipo de pacientes, pero que no es para nada el tratamiento de primera línea y se tiene que tener mucho cuidado cuando se usa en estos pacientes. Ahora vamos a ver sobre la prostatitis. El NIH, es el Instituto de Salud de los Estados Unidos, ha clasificado las prostatitis en 4 categorías y en general todos manejan estas 4 categorías. La categoría 1 es la prostatitis bacteriana aguda. Se define como una prostatitis de origen bacteriano, o sea, causada por una bacteria, que tiene un tiempo de enfermedad menor a 3 meses. Que los síntomas por lo menos han tenido menos de 3 meses. Y por el otro lado, la prostatitis bacteriana crónica es aquella que los síntomas se tengan más de 3 meses y suele ser por recurrencias. Cuando la primera no ha sido adecuadamente tratada o no ha sido tratada y sigue y dura más de 3 meses. En el caso de la tercera, que puede ser una prostatitis crónica, pero no de causa bacteriana, o un síndrome de dolor pélvico crónico, este puede ser inflamatorio o no inflamatorio. Cuando hablamos de inflamatorio es que va a haber presencia de leucocitos en alguna de las muestras, ya sea en muestra de semen, en muestra de orina o en muestra de secreciones prostáticas. Y en el caso del no inflamatorio es que no va a haber esta presencia de leucocitos. Sea inflamatorio o no inflamatorio, no está asociado a que la causa sea una bacteria, a menos que en el cultivo salga positivo a una bacteria, ¿no? Si los cultivos no son positivos, no se suele pensar que es de origen bacteriano y no se usa antibióticos por eso, o no se suele usar. Y en el caso de la cuarta categoría es la prostatitis inflamatoria asintomática, que en este caso es como un hallazgo en los exámenes. Por ejemplo, se le evalúa al paciente por hiperplasia prostática benigna y lo que se ve en los estudios es que tiene prostatitis inflamatoria porque en los resultados se ve leucocitos, pero que no tiene síntomas de dolor pélvico ni síntomas genitales inferiores, ¿no? Genitourinarios no tiene esto. Entonces, al ser asintomático, pero al tener recuento de leucocitos en muestra ya sea de semen, de orina o secreciones prostáticas, se considera en la categoría 4. El agente etiológico, si es bacteriano, suelen ser los mismos agentes que causan itus o que causan ITS. Entonces hay que también dentro de la historia hacer cuento de si han tenido itus últimamente o si han tenido infecciones de transmisión sexual, ¿no? Qué tan activos tienen la vida, parte de su vida sexual. Entonces dentro de los patógenos podemos ver al E. coli, al Enterococcus, a la clamidia, a la Uroplasma urealiticum, al Mycoplasma y el Mycoplasma hominis o al Genitalum. Dentro de los síntomas, el dolor pélvico va a la cabeza. Y este dolor pélvico es lo más frecuente que se va a ver, pero también puede estar asociado a dolor perineal, dolor peniano o dolor a la eyaculación. También, por lo cual también se suele confundir con la hiperplasia prostática benigna, son los síntomas de irritativos en micción o síntomas obstructivos. O sea, lo que vimos de chorro intermitente o que hay que hacer fuerza, presión abdominal para poder miccionar, ¿no? Y también puede estar asociada a síntomas de disfunción eréctil, ¿no? Disfunción sexual. Si estamos pensando que esta prostatitis es bacteriana aguda, podría provocar fiebre, escalofríos e incluso urosepsis, ¿no? Y dentro de la valoración, al igual que en el hiperplasia prostática benigna, también hay un índice de síntomas prostáticos del NIH y que más que para diagnóstico, porque ya hemos visto que los diagnósticos se hacen de otra forma, suelen ser para seguimiento, ¿no? ¿Qué tan recuperado está estos síntomas? Sobre todo cuando estamos hablando de las prostatitis crónicas. Entonces, retomando el diagnóstico, vamos a ver que para el diagnóstico tenemos que hacer análisis y cultivo de orina. En general, se había hablado acerca de los 4 tipos de muestra diferenciada,
pero lo que se está haciendo actualmente es cultivo ya sea de semen o de orina, o sea, cultivo de muestra de semen o de una muestra de orina, a veces incluso de los dos, análisis de orina de la mitad del chorro y análisis de la orina tras masaje prostático. O sea, se hace masaje prostático que puede ser por el TR y se analiza la orina después de este masaje prostático. Si es que se encuentra leucocitos, se sabe que es inflamatorio. Y si se encuentra que hay bacterias, es de causa bacteriana, ¿no? Entonces recuerden, está clasificada por inflamatorio o no inflamatorio y en causa inflamatoria per se o por causa infecciosa, que en este caso son bacterias. En el tratamiento vamos a ver que va a depender del tipo de prostatitis, por eso lo hemos clasificado en esas 4 categorías, cómo se va a ir tratando. La que es asintomática no se trata, porque es asintomática simplemente se hace un seguimiento, en el sentido de que en algún momento esto podría pasar a ser una bacteriuria aguda, una prostatitis bacteriana aguda, ¿no? Vamos a ver entonces la prostatitis bacteriana aguda. Se dan tratamientos que suelen ir entre las 4 y 6 semanas. El tratamiento de primera línea son las fluorquinolonas por vía oral. A la cabeza ciprofloxacino, levofloxacino y algunas opciones que también se pueden dar es con ofloxacino. Ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas, levofloxacino 500 miligramos al día y ofloxacino 30 miligramos cada 12. Se suele iniciar con los esquemas o sea, el esquema en sí deben ser 6 semanas, pero se puede hacer una revaloración a las 4 semanas. Y si ya todos los síntomas se dieron, se puede cortar ahí nada más el tratamiento, porque con 4 semanas se ha visto que hay efectividad. Pero en algunos casos sí se tiene que llegar a completar las 6 semanas, porque todavía los síntomas no remiten por completo. Entonces, si bien es una prostatitis aguda, el tratamiento suele ser muy, muy prolongado. Se ha visto que los antibióticos en este caso se prefieren a aquellos que van a tener buena penetración en próstata. Por eso las quinolonas y las sulfonaminas y los aminoglucósidos son como que los antibióticos de elección, porque son aquellos que van a tener el fármaco va a poder ingresar al tejido prostático, ¿no? Otra opción son las sulfonamidas, que se dan en trimetoprim supermetoxazol en los esquemas de doble dosis de 160 a 800 miligramos cada 12 horas, igual por 4 a 6 semanas. Y siempre y cuando, ya hemos dicho, el esquema de la epidemiología tenga niveles bajos de resistencia a las sulfas. Si es que el paciente que tiene esta prostatitis que tiene aguda muestra signos de infección sistémica, ya el tratamiento debe ser inicialmente en forma hospitalaria de forma endovenosa. Se evalúa entre las 24 y 48 horas y si hay mejoría, se puede pasar a esquemas por vía oral. Pero si no hay mejoría, se tiene que sospechar de un acceso prostático. Y el acceso prostático sí es una emergencia urológica y debe ser llevado rápidamente a hacer exámenes para el drenaje quirúrgico. Porque si es un absceso prostático es necesario drenarlo. En este caso, se da tratamiento endovenoso inicial con ampicilina 2 gramos cada 6 horas más gentamicina en dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilo cada 8 horas hasta ceder la fiebre, ¿no? Pero tiene que haber mejoría dentro de las 24 a 48 horas o si no, se sospecha del absceso. Si se ven los síntomas, si se ven la fiebre, el malestar general, las náuseas, los vómitos, es que se descontinúa el tratamiento endovenoso y se pasa a cualquiera de los esquemas orales, ya sea con cipro, con quinolonas o con sulfonamidas. Y es así como el manejo de la prostatitis bacteriana aguda. El tratamiento de la prostatitis bacteriana crónica es muy similar, en realidad, a pesar de que uno es agudo y crónico, es muy similar y también se suelen dar esquemas de 30 días hasta 6 semanas y se reevalúa y se ve la necesidad de continuación. En el caso de los antibióticos, ya hemos dicho, tienen que ser antibióticos que puedan penetrar el tejido prostático. Quinolonas
como primera línea, pero también hay opciones de sulfonamidas e incluso macrólidos y tetraciclinas. ¿En qué casos se utilizarían estos macrólidos? Cuando estamos sospechando que el agente etiológico puede ser un ITS o un germen atípico, en este caso las clamidias. Y los macrólidos, acitromicina, es una de las opciones terapéuticas, ¿no? Otra opción sería utilizar una tetraciclina para estos atípicos. Se hace el mismo seguimiento, no menos de 30 días. Muy pocas bacteriurias, perdón, muy pocas prostatitis bacterianas agudas pasan a crónicas. Y generalmente cuando ya pasan a crónicas se ha visto si es que hay algún tipo de resistencia. No es frecuente que haya resistencia a estos esquemas de tratamiento y suelen generalmente las agudas a remitir y muy pocas pasan a crónicas. En el caso del síndrome de dolor pélvico crónico o la prostatitis crónica de tipo inflamatoria, no bacteriana, no hay un tratamiento específico. Solamente se puede dar tratamiento antibiótico si es que hay algún cultivo, ya sea de semen o de orina, que salga positivo. Si no, se ha visto que el tratamiento antibiótico no es efectivo. O sea, si no tenemos comprobado mediante un cultivo de que hay una bacteria, el antibiótico no sirve. Lo que sí se ha visto es algunos tratamientos. Dentro de los tratamientos optativos, los alfa bloqueadores son los principales. La tansilosina de 0.4 miligramos al día durante 6 semanas, complementado con un AINES, que suele ser ibuprofeno o naproxeno, en las dosis para manejo de dolor. Solo que estos fármacos para manejo de dolor se dan solo por una semana. Ya a partir de esa semana debería remitir un poco los síntomas de dolor. Y seguir con la tansilosina durante 6 semanas. Se ha visto que con esto el dolor pélvico suele bajar. Sin embargo, no va a ser efectivo en todos los casos. Por ende, se han estado viendo otros tratamientos que, si bien no tienen evidencia sustentatoria, es lo que por lo menos hasta ahora se tiene. Algunos sugieren utilizar gabapentina como para disminuir el dolor neuropático y otro tipo de terapias, dentro de los cuales están los fitoterápicos, baños de asiento, dietas especiales para disminuir ciertos alimentos que podrían ser irritativos a nivel urogenital, como por ejemplo comida muy condimentada, el café, el alcohol, e incluso hay algunos estudios que recomiendan el uso de acupuntura para el manejo del dolor pélvico. Y ya como última parte, vamos a ver lo relacionado al manejo de la litiasis renal. Muy rápidamente porque sabemos que en sí la litiasis renal se suele utilizar más como con procedimientos como las litotrixias, ya, para el poder de deshacer los cálculos, o cuando ya son coraliformes, por ejemplo, están creados en la pelvis renal, ya el manejo quirúrgico es lo único que queda, ¿no? Porque hay mucha estasis urinaria o mucha retención a nivel de los cálices. Entonces, la nefritiasis aguda en adultos es la formación de cálculos en el riñón, ya sea en la pelvis o en la nefrona, y que estos cálculos suelen ser formados por cristales en la orina, que son sustancias que van a ser formadoras de estos cristales. Generalmente son el calcio, el oxalato y el ácido úrico. Entonces, cuando estas sustancias están en altas concentraciones en orina, haciendo que no puedan ser diluidas adecuadamente en el volumen urinario, es que se van a ir como sedimentando y formando estos cálculos en las estructuras a nivel renal, como por ejemplo la pelvis y las nefronas. Los síntomas son muy variables y suelen ser asociados también a itus. O sea, si es que la litiasis renal se da en varones, está muy asociada a la itus. Y suelen ser disuria, hematuria por el traspaso del cálculo a nivel de las vías urinarias. Cólico renal también, que es la fuerza que ejerce sobre las paredes de los vasos y de las estructuras, ¿no? Al pase del cálculo. Dolor abdominal en general o dolor en el flanco por donde está pasando el cálculo. Si está también asociado a infección, náuseas, vómitos, incluso puede haber obstrucción urinaria.
Entonces, en relación a la prevalencia, se suele dar más en hombres que en mujeres. Sin embargo, en mujeres no es tan poco frecuente, pero sí es más frecuente en varones. Dentro de los exámenes para poder determinar nefrolitiasis, tenemos los exámenes de laboratorio, que hay que hacer una bioquímica sanguínea para saber niveles de calcio, de albúmina, de creatinina, ácido úrico, potasio y carbonato. En el análisis de orina también hay que evaluar el pH urinario, el volumen urinario, si hay presencia o no de sangre, calcio, creatinina, ácido úrico, oxalato, citrato y sodio. Porque hemos visto, todas estas sustancias están relacionadas a la formación de cálculo. Y si estas sustancias están elevadas en la orina, lo más probable es que estén cálculos. Ahora, si es posible evidenciar el cálculo, o sea, hay veces en que los pacientes te traen las piedritas que han expulsado y en verdad se nota que son piedritas. Algunas son lisas, otras son de bordes irregulares. Va a depender mucho del tipo de cálculo que hayan formado. Y te traen el cálculo. Si es posible que se evidencie la eliminación de estos cálculos, se puede hacer el análisis de sus componentes para saber qué tipo de cálculos está formando el paciente. Porque suele siempre predominar un tipo de cálculo. No es frecuente que el mismo paciente tenga todos los tipos de cálculo a la vez. Suele siempre haber de predilección a la formación de un tipo. Y el análisis de los componentes de este cálculo es importante. Entonces, dentro de parte del manejo también está que al paciente se le indica que haga recolección de su orina durante ciertos días, cierta cantidad de días, para poder evidenciar la salida de estos cálculos. Porque a veces cuando uno micciona no se da cuenta que ha miccionado y acá hay una piedrita por ahí, porque está al fondo del inodoro. Entonces, vamos a ver que otro de las ayudas diagnósticas son las imágenes. Algunas veces en ecografía se puede ver algunos ecos que asemejen a la formación de estos cálculos, pero lo que sí es muy notorio es la dilatación a nivel de las vías urinarias y de la pelvis renal. Esto incluso es posible medir mediante una ecografía. Lo siguiente aconsejable son las tomografías computarizadas. Sin necesidad de contraste, se puede evidenciar la presencia de ciertos cálculos cuando se evalúa la vía urinaria. Con la radiografía abdominal se suelen ver ciertos tipos de cálculos, sobre todo los de calcio. Con una radiografía de abdomen, siempre y cuando no haya bloqueo de la visibilidad por contenido gastrointestinal, se puede ver. Y en el caso de ciertas pruebas también radiológicas, de ser necesario, se hacen las urografías excretoras. Se pone un contraste por vía endovenosa y se va pintando la vía urinaria. Y en algún momento se puede ver si es que hay corte del pintado en ciertas zonas. Se concluye de que ahí hay un cálculo, ¿no? Aquí podemos ver este esquema de cómo es el manejo. Entonces, el punto de corte para ver si es quirúrgico o no, o si necesita algún tratamiento no médico, es el diámetro de las piedras o de los cálculos, que es 10 milímetros. Se dice que cuando los cálculos son menores a 5 milímetros, se van a eliminar sin ningún esfuerzo y incluso puede que el paciente no tenga síntomas. Pero si estas piedras están entre 5 y 10 milímetros, sí van a dar síntomas y van a necesitarse dar cierto tratamiento, que suele ser médico o tratamientos de liberación de estos cálculos. Y cuando son más de 10, ya va a ser difícil que estos cálculos sean eliminados por la vía urinaria, porque van a ser muy grandes. Y lo que sí se va a necesitar es la posibilidad de hacer litotripsia o la posibilidad de hacer un procedimiento que se llama ureteroscopía o ya un tratamiento quirúrgico, ¿no? Para poder eliminar estos cálculos. Entonces, hay que manejar los síntomas. Lo primero es calmar el dolor. Es muy importante. Entonces, en las clases iniciales que vieron sobre el manejo de dolor, aquí van a ver que el control del dolor es lo principal. El paciente va a venir a emergencia quejándose de un cólico nefrítico, ¿no? O sea, de un cólico renal que lo va a tener en posición antálgica y con el dolor más insoportable que han tenido en su vida. Entonces el manejo del dolor es muy importante. Entonces se tiene que dar AINES, pero de potencia no leve, sino de de potencia media a alta, donde el ketorolaco es el más indicado de todos. Sin embargo, se debe suspender el uso de estos AINES si es que se va a hacer litrotixia, por lo menos 3 días antes, porque va a haber un mayor riesgo de sangrado.
Otro de las opciones para control del dolor, sobre todo en emergencia o en urgencia, es el uso de opioides. A la cabeza está el uso de tramadol y si hace un dolor muy intenso en el cual no se puede hacer nada al respecto, el uso de morfina. Sin embargo, acá en el Perú la morfina está contraindicada, entonces se suele usar como opioide básicamente tramadol en emergencia. Otra de las indicaciones, aparte de calmar el dolor, es la hidratación. Se ha visto que cuando hay buena hidratación en el paciente, la probabilidad de formación de cálculos es mucho menor porque estas sustancias productoras se van a ver mejor diluidas en todo el volumen urinario. Entonces, una indicación de una buena hidratación es básico en el paciente que tiene estos síntomas. Y todo esto unado a que se tiene que propiciar la expulsión del cálculo. Y hemos dicho que si el cálculo mide menos de 5 milímetros, se va a expulsar sin mayor sintomatología. Pero si tiene entre 5 y 10 es donde va a haber sintomatología. Entonces aquí se está hablando de fármacos que van a ser facilitadores del paso del cálculo. Y esto específicamente se refiere a que necesitamos que haya una relajación de la musculatura lisa de toda la parte urogenital. De la uretra, de los uréteres, de la vejiga. Tiene que haber relajación para que el cálculo pueda pasar y no cause dolor o no cause síntomas. Entonces, se ha visto muchas opciones, todas son útiles. Se ha visto a los alfa bloqueantes como la tansulosina, que ya lo habías visto para la patología prostática, pero para la patología, para el tratamiento de la litiosis es efectivo, porque lo que va a relajar es la musculatura. Se ha visto que en dosis de 0.4 miligramos al día durante 4 semanas va a ser muy efectiva. Luego tenemos a los calcio antagonistas, en el cual también se puede utilizar nifedipino. Pero sin embargo, en estudios en los cuales se ha comparado la eficacia, se ha visto, se ha preferido a los alfa bloqueantes. Entonces la tansulosina es el de elección. Otros fármacos que también pueden ser utilizados son los antiespasmódicos. Y eso es el tratamiento clásico que se utilizaba hace muchos años en emergencia. Se da un antiespasmódico y, por vía endovenosa y ketorolaco intramuscular. Y con esos dos el paciente calmaba el cólico nefrítico y ya estaba más tranquilo esperando su resultado de orina para ver en qué condiciones estaba ese cólico renal, ¿no? Y luego se pasaba al urólogo y ya seguía el tratamiento ya ambulatorio. Pero más o menos el manejo de emergencia del cólico renal era un antiespasmódico junto con un AINES para calmar el dolor agudo. Ahora, el alfa bloqueante está más relacionado con la facilidad para pasar el cálculo que con calmar el dolor del cólico o calmar la sintomatología. Sin embargo, también lo calma porque relaja el músculo. Algunos recomiendan el uso de glucocorticoides, pero actualmente no se ha visto una efectividad de agregar a todo este tratamiento anteriormente, o a los alfa-bloqueantes, o a los calcioantagonistas, a los antiespasmódicos, algún nivel de glucocorticoides, ¿no? No se ha visto un beneficio en relación a utilizarlos solos, así que no hay suficiente evidencia para la utilización de esos glucocorticoides a pesar de que son antiinflamatorios. En sí, ese es el manejo que se suele dar médico, pero básicamente es prevenir las recurrencias. Entonces, lo último que vamos a ver de esto es cómo se previenen las recurrencias de la nefrolitiasis. Lo primero es controlar la dieta y una buena hidratación. Se tiene que aumentar la ingesta de agua. O sea, es fundamental que el paciente que sufre de cálculos renales tome al menos 2 litros de agua, idealmente 3 litros de agua diarios. Se ha visto que hay una disminución se ha visto que también se recomienda la disminución a nivel dietario el consumo de oxalato para evitar la formación de cálculos de oxalato de calcio, de proteínas de origen animal y purina para prevenir la formación de ácido úrico y incrementar la ingesta de calcio. Pero ¿por qué incrementar la ingesta de calcio? Porque se dice que si aumenta la ingesta de calcio, el oxalato intestinal se va a unir a este calcio y ya no va a formar los cálculos.
a nivel renal, sino que se van a formar a nivel intestinal, haciendo que se disminuya la cantidad de oxalato que se absorbe. Más o menos ese principio. Pero hay que disminuir la cantidad de oxalato, disminuir la cantidad de proteínas y aumentar la ingesta de calcio. No hay una evidencia notable de que la dieta sea tan importante para inhibir las recurrencias, pero sí se ha visto que hay un porcentaje de disminución de la frecuencia de estas recurrencias en nefrolitiasis. Entonces, en general, el aumento de ingesta de agua y la alimentación de ciertos alimentos va a ser importante para el paciente. Y también se ha visto la utilidad de ciertos fármacos. No hay tanta evidencia en otro tipo de fármacos. Los que más evidencia se han notado es el uso de diuréticos tiacídicos, porque lo que hace es disminuir la formación de cálculos de oxalato de calcio, porque lo provoca una calciuria, más bien que se elimine más calcio. Y el uso de allopurinol, porque lo que va a hacer es disminuir las concentraciones de ácido úrico y con ende una disminución de la formación de cálculos de ácido úrico. Entonces, en la evidencia de fármacos utilizados para prevenir recurrencias o la formación de cálculos, estos dos son los que realmente se ha visto evidencia, o por lo menos evidencia notable, ¿no? Y son una opción farmacológica. Y bueno, ya con esto terminamos la clase. Ya sé que ha sido un poco larga, han sido 2 horas, pero son temas que son muy particulares en sí en cada uno y en algún momento de nuestra carrera lo van a tocar. Y es importante que por lo menos todo médico general maneje lo que es una ITU. En muchos casos nos van a llegar patologías prostáticas, aunque no lo crean. Sobre todo porque ya hemos visto que es muy prevalente a partir de los 40 años en general. Y la patología nefrolitiásica, la base del tratamiento que nosotros podemos dar es la prevención del dolor, la de los síntomas, que es manejar los AINES o el opioide si es necesario y los relajantes, ¿no? Para disminuir el dolor agudo. Y bueno, con eso, gracias. Y aquí termina la clase.